Hace 80.000 años, en algún lugar del sur de la península arábiga, un pequeño grupo de hombres y mujeres permanecía inmóvil en el borde de una duna. Ante ellos se extendía un mar de arena que parecía no tener fin. El sol del mediodía convertía el horizonte en una línea ondulante, casi líquida, y el aire ardiente distorsionaba las formas distantes hasta hacerlas irreconocibles. Algunos de ellos sostenían lanzas con puntas de piedra, herramientas que habían fabricado con sus propias manos, usando técnicas transmitidas durante generaciones. Otros cargaban odres hechos con estómagos de animales, llenos de agua extraída de algún manantial casi seco. No hablaban, simplemente observaban. Porque lo que tenían delante no era solo un obstáculo geográfico. Era una barrera entre la supervivencia y la extinción, entre quedarse atrapados en un continente que se volvía cada vez más hostil o arriesgarlo todo por un futuro incierto. Este grupo de Homo sapiens estaba a punto de protagonizar una de las hazañas más extraordinarias de nuestra especie. Atravesar el desierto de Arabia en plena era glacial, cuando las condiciones climáticas habían convertido esta región en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. No lo sabían, pero su travesía cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Estaban a punto de salir de África. Y si tú también quieres acompañarnos en este viaje a través del tiempo, en este canal encontrarás más historias sobre los momentos decisivos que nos convirtieron en quienes somos hoy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos de nuestro pasado más remoto. Para comprender la magnitud de lo que estos humanos estaban a punto de intentar, debemos retroceder varios miles de años y entender el contexto en el que vivían. Los Homo sapiens, anatómicamente modernos, habían aparecido en África hace aproximadamente 200.000 años, según los fósiles más antiguos encontrados en Jebel Irhoud, Marruecos, y Homo Kibish, Etiopía. Durante decenas de milenios, nuestra especie había permanecido confinada al continente africano, evolucionando, adaptándose, desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas y formas de organización social más complejas. Pero hace unos 100.000 años, el clima global comenzó a cambiar drásticamente. La Tierra entraba en uno de los periodos más fríos de la última era glacial, conocido técnicamente como el estadio isotópico Marino 4. Los glaciares avanzaban desde los polos. El nivel del mar descendía más de 50 metros por debajo de los niveles actuales, y vastas regiones del planeta se convertían en desiertos áridos o tundras heladas. En el noreste de África, particularmente en el Cuerno de África y las regiones cercanas al Mar Rojo, las poblaciones de Homo sapiens comenzaron a enfrentar condiciones de sequía extrema. Los lagos se secaban, la vegetación desaparecía, y las manadas de animales que constituían su principal fuente de alimento migraban o morían. La presión demográfica aumentaba mientras los recursos disminuían. Algunos grupos humanos se extinguieron. Otros se replegaron hacia refugios más húmedos en el interior de África. Pero unos pocos, quizás los más desesperados o los más audaces, miraron hacia el norte y el este, hacia territorios desconocidos más allá del Mar Rojo. La península arábiga de hace 80.000 años era radicalmente diferente del paisaje que conocemos hoy. Aunque ya era predominantemente árida debido a las condiciones glaciales, no era el desierto uniforme e impenetrable que imaginamos. Las investigaciones paleoclimáticas y los estudios geológicos han revelado que durante ciertos periodos, conocidos como ventanas verdes o pulsos húmedos, el monzón africano se desplazaba lo suficientemente al norte como para traer lluvias estacionales a partes de Arabia. Estas lluvias, aunque esporádicas e impredecibles, creaban corredores de vegetación temporal, lagos efímeros y pastizales que podían sostener vida animal y, por extensión, humana. Los paleontólogos han encontrado en Arabia fósiles de hipopótamos, elefantes, gacelas y otros animales que requieren fuentes de agua permanentes o semipermanentes, evidencia inequívoca de que en ciertos momentos el paisaje era mucho más hospitalario. Pero estos períodos húmedos eran breves en términos geológicos.
duraban quizás unos pocos miles de años antes de que el clima volviera a secarse. Y hace 80.000 años, Arabia se encontraba en transición hacia una de sus fases más áridas. Los grupos de Homo sapiens que decidieron aventurarse en esta tierra estaban jugándose la vida en una apuesta desesperada. Hola, ¿qué tal? Hago un inciso en el vídeo para saludaros. Yo soy la creadora de este vídeo. Desde luego que soy la que realizo manualmente y escribo lo que son los relatos. Sí que es verdad que para ambientarlos, lo que es la voz y lo que son las imágenes están hechas por IA, pero vamos, el relato es real a través de fuentes históricas. Me apasiona este mundo de la prehistórica, así que pues bueno, espero que podáis disfrutar estos vídeos relacionados con la prehistoria en este canal. Un saludo. ¿Cómo sabemos que estos humanos realmente cruzaron Arabia hace 80.000 años? La evidencia es fragmentaria pero convincente, como un rompecabezas arqueológico que los científicos han ido ensamblando durante las últimas décadas. En 2018, un equipo internacional de investigadores publicó en la revista Nature un hallazgo extraordinario. Un fragmento de falange fosilizada de un dedo humano encontrado en el sitio arqueológico de Al-Wusta, en el desierto de Nefud, en el norte de Arabia Saudita. Este pequeño hueso, de apenas 3 centímetros de longitud, fue datado mediante técnicas de uranio torio y tiene una antigüedad de aproximadamente 85.000 años. El análisis morfológico confirmó que pertenecía inequívocamente a un Homo sapiens, no a un neandertal ni a ninguna otra especie humana. Junto a este fósil, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra características de las tecnologías del Paleolítico medio africano, especialmente puntas y raspadores trabajados mediante la técnica levallois, un método sofisticado de talla lítica que requiere planificación y habilidad técnica considerable. Pero quizás lo más revelador del yacimiento de Al-Wusta fue el contexto geológico y paleontológico. Los sedimentos que contenían el hueso humano también preservaban polen fosilizado, restos de plantas acuáticas y huesos de animales como hipopótamos y pequeños rumiantes. Todo esto indicaba que en el momento en que aquellos humanos estuvieron allí, Al-Wusta era un lago de agua dulce, rodeado de vegetación, un oasis verde en medio de un paisaje que comenzaba a volverse desértico. Este descubrimiento se suma a otros hallazgos que dibujan un patrón coherente de dispersión humana temprana. En Jebel Faya, en los Emiratos Árabes Unidos, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedras similares a las africanas que datan de hace aproximadamente 125.000 años, durante un periodo húmedo anterior. En diversos lechos de lagos secos o paleolagunas dispersos por toda Arabia, se han encontrado herramientas líticas y evidencias de ocupación humana que sugieren que los Homo sapiens aprovechaban estos pulsos húmedos para adentrarse en la península, moviéndose de oasis en oasis, de lago en lago, siguiendo los recursos de agua y alimento. La imagen que emerge es la de grupos pequeños, probablemente no más de 30 o 40 individuos, moviéndose en búsqueda constante de agua y caza, adaptándose a condiciones extremadamente variables y arriesgadas. No se trataba de una migración masiva y organizada, sino de oleadas intermitentes de exploradores que se aventuraban en territorios desconocidos cuando las condiciones lo permitían y que probablemente perecían cuando el clima empeoraba. La mayoría de estos intentos colonizadores fracasaron. Arabia está llena de sitios arqueológicos abandonados, testimonio silencioso de grupos que llegaron durante los períodos húmedos y desaparecieron cuando volvió la sequía. Pero algunos grupos sobrevivieron, algunos lograron cruzar. Imaginemos ahora a uno de estos grupos en su travesía. Han dejado atrás la costa del Mar Rojo, donde quizás recolectaban moluscos y pescaban en las aguas poco profundas. El nivel del mar, recordemos, estaba decenas de metros por debajo del actual, exponiendo una plataforma continental que facilitaba el cruce desde África hacia Arabia, posiblemente incluso a través de pasos terrestres o estrechos muy angostos, que requerían solo breves travesías en balsas rudimentarias o simplemente caminando durante las mareas bajas. Ahora se adentran tierra adentro, siguiendo un wadi, el lecho seco de un antiguo río que solo lleva agua durante las raras tormentas estacionales. Caminan al amanecer y al atardecer,
cuando el calor es menos brutal, y buscan refugio durante las horas centrales del día, bajo afloramientos rocosos o en cuevas poco profundas. Cada miembro del grupo tiene un papel. Los hombres y mujeres más fuertes cargan las provisiones y las herramientas pesadas. Los ancianos, depositarios del conocimiento acumulado sobre qué plantas son comestibles, dónde buscar agua, cómo leer las señales del paisaje, son escuchados con deferencia. Los niños caminan en el centro del grupo, protegidos. Un explorador avanza varios cientos de metros por delante, escaneando el horizonte en busca de peligros o recursos. Esta no es una aventura romántica. Es una lucha diaria por la supervivencia que requiere coordinación, disciplina y una toma de decisiones constante basada en información fragmentaria e incierta. Las herramientas que estos humanos llevaban consigo eran su única ventaja en un ambiente hostil. Las puntas de lanza Levallois que portaban no eran simples piedras afiladas, eran el producto de un conocimiento técnico transmitido durante generaciones. La técnica Levallois implica preparar cuidadosamente un núcleo de piedra, generalmente sílex o pedernal, golpeándolo de manera específica para predeterminar la forma de las lascas que se extraerán. Es un proceso que requiere visión espacial tridimensional, planificación y habilidad motora fina. Un tallador experimentado puede extraer lascas de forma y tamaño predecible, que luego retoca para crear puntas de proyectil, cuchillos, raspadores y otros utensilios especializados. Estas herramientas no solo eran eficaces, eran versátiles y podían ser reparadas o modificadas según las necesidades. Cuando una punta se rompía durante una cacería, el portador podía reavivarse el filo en pocos minutos si tenía acceso a materia prima adecuada. Y Arabia, afortunadamente, no carecía de piedra. Los afloramientos de sílex y cuarcita eran relativamente comunes, y los grupos humanos aprendieron rápidamente a identificar las fuentes de buena calidad, regresando a ellas repetidamente a lo largo de sus rutas migratorias. Pero más allá de las herramientas de piedra, estos humanos poseían algo aún más valioso: el dominio del fuego. La capacidad de controlar y transportar el fuego había sido adquirida por los homínidos mucho antes, probablemente hace más de 400.000 años. Sin embargo, para los Homo sapiens que cruzaban Arabia, el fuego no era solo una comodidad, era una necesidad absoluta. Por las noches, las temperaturas del desierto podían descender hasta niveles peligrosamente bajos, especialmente en las elevaciones más altas o durante los meses de invierno. Una hoguera proporcionaba calor vital. También mantenía alejados a los depredadores. Aunque la megafauna de Arabia, durante este período, no era tan abundante como en África, todavía había hienas, leopardos y posiblemente leones que representaban una amenaza real, especialmente para los niños y los heridos. El fuego creaba una zona de seguridad alrededor del campamento nocturno. Además, permitía cocinar la carne, haciéndola más digerible y eliminando parásitos que podrían causar enfermedades mortales. Y quizás igual de importante, el fuego era un punto de reunión social. Alrededor de las llamas en la oscuridad del desierto, estos humanos conversaban, planificaban, transmitían conocimientos, contaban historias. Aunque no podemos saber exactamente qué decían, la evidencia arqueológica y neurológica sugiere que los Homo sapiens de hace 80.000 años ya poseían capacidades lingüísticas plenamente desarrolladas, con sintaxis compleja y vocabulario amplio. El lenguaje era su superpoder invisible, la tecnología que permitía la acumulación y transmisión de conocimiento entre generaciones y entre grupos. Transportar el fuego a través del desierto presentaba sus propios desafíos. No podían simplemente encender una hoguera nueva cada noche. Encontrar material combustible en un paisaje árido requería tiempo y esfuerzo, y en algunas zonas simplemente no había leña disponible. Por eso, probablemente utilizaban una técnica de transporte de brasas, en recipientes hechos de corteza vegetal, cuero o incluso cuernos huecos. Llevaban brasas envueltas en hojas verdes o musgo húmedo que ardían lentamente sin llama, conservando el fuego durante horas o incluso días. Cuando acampaban,
Avivaban estas brasas con material seco y construían una nueva hoguera. Esta técnica ha sido documentada etnográficamente en pueblos cazadores, recolectores de todo el mundo, desde los aborígenes australianos hasta los San del sur de África. Y es probable que los Homo sapiens de la antigüedad también la emplearan. Perder el fuego en medio del desierto podría significar la muerte, especialmente si no sabían cómo generarlo desde cero. Aunque la técnica de percusión con pirita y sílex, o la fricción con palos, estaban al alcance de estos humanos, producir fuego sin brasas preexistentes requería tiempo, materiales específicos y condiciones adecuadas, lujos que no siempre tenían. La clave para entender cómo estos grupos lograron atravesar Arabia radica en comprender el concepto de los corredores verdes. Las investigaciones paleoclimáticas, basadas en núcleos de sedimentos marinos del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, combinadas con modelos climáticos computacionales, han revelado que durante ciertos periodos dentro de la era glacial, las precipitaciones monzónicas del Océano Índico penetraban más al norte de lo habitual, alcanzando partes de la península arábiga. Estos pulsos de humedad no convertían Arabia en una selva tropical, pero sí creaban una red de lagos estacionales, wadis con agua corriente, pastizales de gramíneas y arbustos dispersos que podían sostener poblaciones de herbívoros y consecuentemente de carnívoros y humanos. Los geólogos han identificado antiguos sistemas lacustres en lugares que hoy son desiertos completamente áridos, como el Nefud y el Rub al-Jali, el cuarto vacío. En estos paleollagos se han encontrado diatomeas, organismos microscópicos que solo viven en agua dulce, así como estromatolitos, estructuras formadas por cianobacterias en ambientes acuáticos. Todo esto confirma que, durante ventanas temporales específicas, el paisaje árabe era radicalmente diferente. Hace aproximadamente 85 a 75 mil años, uno de estos pulsos húmedos parece haber abierto un corredor viable desde el sur de Arabia, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, hacia el norte y el este, hacia Mesopotamia y el levante mediterráneo. Los grupos de Homo sapiens que cruzaron Arabia no lo hicieron a ciegas. Aunque obviamente no tenían mapas ni instrumentos de navegación, poseían un conocimiento profundo de la ecología y la geografía local adquirido a través de la observación directa, la exploración y la transmisión oral del conocimiento. Sabían leer el paisaje, podían identificar qué formaciones geológicas tendían a tener fuentes de agua, reconocían las plantas que crecían solo cerca de acuíferos subterráneos, observaban el comportamiento de los animales, sabiendo que las aves y los mamíferos grandes siempre se mueven hacia el agua al amanecer y al atardecer. Seguían las migraciones estacionales de las gacelas y otros herbívoros, entendiendo que estos animales conocían las rutas hacia los pastos y el agua mejor que cualquier humano, y probablemente utilizaban hitos geográficos, montañas distintivas, formaciones rocosas peculiares, como puntos de referencia para orientarse en un paisaje que, de otra manera, podría parecer monótonamente uniforme. Algunos investigadores han sugerido que los humanos prehistóricos podrían haber utilizado incluso navegación celestial básica, observando las estrellas y el movimiento del Sol para mantener una dirección general de viaje. Aunque no tenemos evidencia directa de esto para periodos tan tempranos, las capacidades cognitivas de los Homo sapiens de hace 80.000 años eran idénticas a las nuestras, lo que hace esta posibilidad completamente plausible. Pero incluso con todo este conocimiento y estas habilidades, el cruce de Arabia fue devastadoramente peligroso. Los análisis genéticos modernos de las poblaciones humanas actuales revelan algo sorprendente y algo sombrío. Todos los humanos no africanos del mundo, desde los europeos hasta los asiáticos, desde los indígenas americanos hasta los aborígenes australianos, descienden de una población extremadamente pequeña que salió de África hace aproximadamente 60 a 80.000 años. Los genetistas estiman que este grupo fundador constaba de tan solo unos pocos miles de individuos, quizás incluso solo unos cientos. Este cuello de botella genético, como lo llaman los científicos, indica que la mayoría de los grupos que intentaron salir de África durante este periodo no sobrevivieron o no dejaron descendencia,
que persistiera hasta hoy. Las tasas de mortalidad debieron haber sido catastróficas. Familias enteras probablemente perecieron de sed cuando una fuente de agua esperada resultó estar seca. Grupos completos pudieron haber sido aniquilados por tormentas de arena, enfermedades, ataques de depredadores o simplemente por perderse en la inmensidad del desierto sin encontrar el siguiente oasis. Solo unos pocos, los más afortunados, los más resilientes, los que tomaron las decisiones correctas en los momentos críticos, lograron atravesar Arabia y establecerse en las tierras más allá. Y de esos pocos sobrevivientes, descendemos todos nosotros. Ahora concentrémonos en un día específico de esta travesía, reconstruido a partir de lo que sabemos sobre la vida de los cazadores-recolectores modernos y antiguos. El grupo ha estado caminando durante semanas, quizás meses, moviéndose lentamente hacia el noreste, siguiendo un antiguo wadi, que según las señales que han observado, corteza de árboles fosilizados, ciertos tipos de rocas pulidas por el agua, alguna vez fue un río caudaloso. Ahora solo quedan charcos dispersos en las depresiones más profundas del cauce, cubiertas por una costra de sal y rodeadas de vegetación raquítica. El agua de estos charcos es salobre, apenas potable, pero es todo lo que tienen. Esta mañana, al alba, uno de los exploradores regresa con noticias. Hay huellas frescas de animales grandes, posiblemente oryx o gacelas, dirigiéndose hacia el este. Esto es significativo porque indica que los animales saben algo que los humanos no, que hay agua en esa dirección, probablemente en mayor cantidad y mejor calidad que los charcos que han estado usando. El grupo debate. Los ancianos recuerdan historias transmitidas por sus propios ancianos sobre estos paisajes, sobre wadis que se bifurcan y conducen a lugares peligrosos, callejones sin salida rodeados de acantilados, o al contrario, hacia valles fértiles. Hay incertidumbre, pero también consenso, deben seguir a los animales. Es un riesgo calculado basado en conocimiento ecológico. Recogen su campamento rápidamente. Los refugios nocturnos que han construido son mínimos, simples paravientos de ramas y pieles de animales previamente cazados. Todo debe ser transportable. Las posesiones totales del grupo no exceden lo que pueden cargar cómodamente en sus espaldas. Cada objeto tiene múltiples funciones. Un palo puede ser soporte para el refugio, palo de cavar para extraer raíces, y lanza cuando se le añade una punta de piedra. Una piel de animal es manta, contenedor para transportar objetos, material para reparar calzado. El minimalismo no es una elección estética, sino una necesidad absoluta de supervivencia, en un ambiente donde el peso extra puede significar la diferencia entre llegar al próximo oasis o colapsar de agotamiento en el camino. Comienzan a caminar hacia el este, siguiendo las huellas de las gacelas. El terreno es pedregoso, pequeñas rocas afiladas que castigan los pies incluso a través del rudimentario calzado de cuero que algunos llevan. Otros caminan descalzos, sus plantas endurecidas por años de caminar sobre terrenos difíciles. El sol sube rápidamente, y con él, la temperatura. En pocas horas alcanzará 40 grados centígrados a la sombra, aunque sombra hay poca. Mantienen un ritmo constante, ni demasiado rápido para conservar energía y agua, ni demasiado lento para evitar la exposición prolongada al calor del mediodía. A media mañana, uno de los niños se detiene. Ha visto algo. Entre las rocas, una lagartija. Es pequeña, apenas un bocado, pero en este ambiente cada caloría cuenta. Uno de los adultos jóvenes se acerca sigilosamente con un palo y con un movimiento rápido la golpea, matándola instantáneamente. La lagartija se reparte entre los niños, que la devoran cruda. Puede parecer grotesco para nuestros estándares modernos, pero para ellos es simplemente alimento, proteína vital que complementa la dieta basada principalmente en raíces fibrosas, semillas ocasionales y, cuando tienen suerte, carne de caza mayor. Continúan. Al mediodía, el calor es insoportable. Encuentran un afloramiento rocoso que proyecta una estrecha franja de sombra y se refugian allí. Durante las horas centrales del día, descansan, beben pequeños sorbos del agua preciosa que llevan, hablan en voz baja,
Este es el momento en que los niños aprenden. Los adultos fabrican nuevas herramientas, mostrando a los jóvenes cómo seleccionar la piedra adecuada, cómo golpearla en el ángulo correcto, cómo afinar el filo. Una niña de unos 8 años observa intensamente mientras su madre trabaja un trozo de sílex, transformándolo gradualmente en un raspador afilado. Pronto será su turno de intentarlo. Esta transmisión del conocimiento técnico, de generación en generación, es lo que permite a la cultura humana acumularse y evolucionar. Cada generación no tiene que redescubrir cómo hacer fuego o tallar piedra. Hereda este conocimiento y, con suerte, le añade algo nuevo. Al final de la tarde, cuando el sol comienza a descender y el calor se vuelve tolerable, reanudan la marcha. Y entonces, al coronar una pequeña elevación, lo ven. A varios kilómetros de distancia, en una depresión del terreno, hay un destello. Agua. Un lago. No es grande, quizás de solo 1 kilómetro de diámetro, pero comparado con los charcos miserables que han conocido durante semanas, parece un mar interior. Alrededor de sus orillas distinguen manchas de vegetación verde. Y animales. Siluetas que parecen gacelas, quizás incluso oryx. Han encontrado un oasis. La tensión acumulada durante días se rompe. Algunos sonríen, otros lloran de alivio. Pero el líder del grupo, un hombre de unos 40 años, viejo para los estándares de la época, levanta la mano pidiendo cautela. No corren hacia el agua. Primero deben asegurarse de que no hay peligros, de que otros depredadores no han reclamado ya este territorio. Se acercan lentamente. Exploradores adelante. Grupo principal, detrás. Examinan las orillas buscando huellas de leones o hienas. Observan el comportamiento de los herbívoros. Animales nerviosos que huyen al menor ruido podrían indicar la presencia de depredadores acechando. Pero todo parece seguro. Finalmente, alcanzan la orilla. El agua es clara, ligeramente alcalina pero perfectamente potable. Se arrodillan y beben profundamente, llenando sus recipientes. Los niños chapotean en las aguas poco profundas, riendo, un sonido que no se había escuchado en el grupo durante semanas. Este oasis se convertirá en su hogar durante semanas, quizás meses. Aquí establecen un campamento más permanente, con refugios más elaborados. Cazan regularmente las gacelas que vienen a beber al amanecer y al atardecer. Recolectan plantas acuáticas, tubérculos que crecen en el barro de las orillas, huevos de aves que anidan en los juncos. Recuperan fuerzas, los enfermos se curan, las mujeres embarazadas descansan. Y aquí, en este lugar temporal de abundancia, dejan su marca. En una roca lisa cerca del agua, uno de los adultos, quizás un chamán o simplemente alguien con inclinaciones artísticas, graba figuras con otra piedra más dura. Diseños geométricos, líneas paralelas, círculos concéntricos. No sabemos qué significaban exactamente estos petroglifos, si eran marcadores territoriales, expresiones religiosas, arte puro o mensajes para futuros viajeros. Pero sabemos que se han encontrado miles de estas grabaciones rupestres por toda Arabia, en lugares que alguna vez fueron lagos o ríos, testimonios mudos de la presencia humana en tiempos remotos. Algunas representan animales reconocibles, gacelas, oryx, incluso camellos que aún no habían sido domesticados. Otras son abstractas, patrones cuyo significado se perdió hace milenios. Pero todas hablan de una mente humana que no solo buscaba sobrevivir, sino también comprender, expresar, crear significado en un mundo indiferente. Eventualmente, el grupo debe seguir adelante. El agua del lago comienza a descender. La vegetación se marchita. El pulso húmedo que creó este oasis está terminando. El clima vuelve a secarse. Deben moverse hacia el norte, siguiendo los corredores verdes antes de que desaparezcan completamente. Se despiden de este lugar que les salvó la vida con un ritual sencillo, quizás depositando algunas herramientas finas junto al agua como ofrenda a espíritus que aún no comprendemos completamente. Y reanudan la marcha. Cruzarán más wadis, encontrarán más oasis, enfrentarán más peligros. Algunos de ellos no sobrevivirán, pero otros sí. Y esos sobrevivientes,
o más precisamente sus descendientes, muchas generaciones después, emergerán finalmente del desierto árabe hacia las tierras del Levante, hacia Mesopotamia, hacia el futuro. Se dispersarán por Asia, llegarán a Europa, cruzarán puentes terrestres hacia nuevos continentes, poblarán el mundo entero. Y todo comenzó aquí en Arabia hace 80.000 años, cuando un pequeño grupo de humanos armados, solo con herramientas de piedra, fuego y un conocimiento profundo de la naturaleza, tomó la decisión más audaz imaginable: cruzar el desierto en busca de un futuro mejor. La historia que acabas de escuchar no es ficción. Es nuestra historia. Es el relato de cómo nuestros antepasados directos, biológicamente idénticos a nosotros, enfrentaron un desafío existencial y prevalecieron contra probabilidades abrumadoras. Los fósiles de Al-Wusta, las herramientas líticas de Jebel Faya, los paleollagos del desierto de Nefud, los petroglifos dispersos por toda Arabia, todo esto es evidencia tangible de su paso, y nuestro propio ADN lleva inscrito el recuerdo de este viaje. Los análisis genéticos revelan que todos los humanos no africanos compartimos marcadores genéticos específicos que solo pueden explicarse por descender de aquella pequeña población que salió de África hace aproximadamente 75 a 60.000 años. Somos, literalmente, los hijos e hijas de los sobrevivientes del desierto de Arabia. Y si esta historia te ha conmovido, si has sentido la conexión con aquellos ancestros que caminaron bajo el sol abrasador del desierto hace 80.000 años, te invito a que sigas acompañándonos en este viaje por el pasado más remoto de nuestra especie. Suscríbete a este canal, porque cada semana exploramos momentos decisivos de la prehistoria humana, descubrimientos arqueológicos que reescriben lo que creíamos saber y relatos olvidados de la extraordinaria odisea que nos trajo desde las sabanas africanas hasta cada rincón del planeta. Este es solo el principio de nuestra historia, y todavía queda mucho por descubrir.